Bienvenidos al baúl de la historia. ¿Qué sucedió el 9 de octubre en la historia? Bueno, pues el 9 de octubre es un día muy nuclear, nunca antes mejor dicho. Esto debido a que en este día, pero en el año 1941, el presidente Roosevelt aprobó el proyecto en el cual un tipo de arma de destrucción masiva se desarrollaría con el fin de destruir más y mejor. Bajo la supervisión de varios expertos, después de confirmarse la viabilidad del proyecto, casi 130,000 personas comenzaron a trabajar en los preparativos para una detonación de prueba, la cual se llevó a cabo con éxito en el julio del año 1945, superando las expectativas de todo el mundo, y deseosos de utilizarla en un escenario real, los estadounidenses decidieron probar esta bomba en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, aquí no termina esto. El 9 de octubre de los años 1964 y 1985 en Estados Unidos, se detonaron las bombas de prueba número 338 y 1035 y 36 respectivamente, de 1129 que fueron detonadas desde el año 1945 hasta el 1992. Y para rematar, el 9 de octubre del año 2006 en Corea se llevó a cabo la primera prueba de un dispositivo nuclear, y luego de esta prueba, que al parecer fue todo un éxito, el gobierno norcoreano al siguiente año confirmó que ellos también contaban con armas de destrucción masiva. Y bueno, gente, ¿ustedes qué opinan de este día tan nuclear? Bienvenidos al baúl de la historia. ¿Qué sucedió el 10 de octubre en la historia? Bueno, pues déjame te cuento. Luego de la caída del Imperio Romano, Hispania, o sea España, pasó a estar a manos de los visigodos, y los francos de la dinastía merovingia se hicieron con la Galia, o sea Francia, aunque luego este reino franco se dividió en varios reinitos merovingios que se fueron separando y unificando cíclicamente a lo largo de su historia. Y cambiando de bando, como todos bien saben, el Islam apareció en el año 610, y estos seguidores de esta nueva religión comenzaron una expansión rápida y agresiva por Asia y por el norte de África. Y estos llamados musulmanes aprovecharon la desunión entre los visigodos para hacerse con el control de Hispania. Los soldados de Alá del Estado musulmán, conocido como el Califato Omeya, parecían imparables y ansiosos de conquistar más. Penetraron en el reino franco con vistas a comerse toda Europa, pero se toparon con un martillo, literalmente. El mayordomo del reino y líder militar absoluto del reino franco, Carlos Martel, con la ayuda del poderoso duque Odón de Aquitania, el 10 de octubre le plantó cara a los invasores musulmanes del Califato Omeya en la batalla de Poitiers del año 732. A pesar de que los francos eran menos, tuvieron la ventaja de jugar en casa, y lo increíble de todo esto es que los disciplinados francos soportaron las cargas de la caballería pesada, algo que parecía imposible en la época. Al final, la paliza propinada a estos invasores fue tal que los musulmanes dejaron de ser un problema serio para los francos, y así fue como el 10 de octubre del año 732 la cultura occidental fue salvada por enésima ocasión, esta vez gracias a Carlos Martel. ¿Y ustedes, gente, qué opinan de este día tan heroico? Bienvenidos al baúl de la historia. Hoy es 11 de octubre, el día de San Gumaro de Liege. Gumaro, o bien Gómez de Liege, fue un noble franco que estuvo al servicio de Pipino el Breve, el papá de Carlomagno. Gumaro, bajo el consejo de Pipino, se terminó casando con Guinmaría, una mujer noble de mal carácter. Este Gumaro acompañó a su señora a pelear en diferentes conflictos durante 8 años, y cuando regresó se dio cuenta de que su esposa maltrataba a sus sirvientes. Gumaro, como buen esposo, intentó cambiar la actitud de su esposa con amor y buenos tratos, y al mismo tiempo trataba de reparar los errores de su mujer, dándole un poco de satisfacción a sus vasallos. Guinmaría por un tiempo parecía que tendría un cambio de corazón, pero al último su mal carácter volvió, y entonces Gumaro, harto de todo, decidió retirarse a vivir como un ermitaño. Tiempo después se dice que Gumaro fundó, juntamente con otro santo, San Romoldo, la abadía de Liege, que después tomó su nombre. El lugar y las circunstancias de la fundación de esta abadía tienen un origen misterioso, por así decirlo. Gumaro decidió peregrinar a Roma, y poco después de comenzar su viaje se le ocurrió cortar un árbol. Entonces el dueño del árbol apareció y se quejó de esto. Gumaro le dijo que no se preocupara y que él repararía el daño. Gumaro se puso a rezar y luego ató el árbol con una cuerda, y a la mañana siguiente el árbol estaba como si no lo hubiera cortado. Entonces el dueño del árbol, maravillado, le donó todas sus tierras a Gumaro en donde pudiera sentarse y construir su abadía. San Gumaro terminó muriendo el 11 de octubre del año 774 y luego se convirtió en un santo, y normalmente es patrón de los leñadores, y también es invocado por parejas en dificultad que buscan una reconciliación. ¿Y ustedes, gente, qué opinan de San Gumaro? Bienvenidos al baúl de la historia. ¿Qué se celebra el 12 de octubre? Obviamente el Día de la Raza, pero ¿por qué se llama así? El 12 de octubre fue el día en el que en el año 1492 Cristóbal Colón llegó a América, y a partir de ese momento los europeos y todo el mundo en general se dieron cuenta que en medio de ese mar infinito que iba desde Europa hasta Asia había un continente no antes explorado del todo por ellos. Obviamente Colón no descubrió América, esa solo es una expresión, por así decirlo, que resume el trabajo de este marinero. Lo que hizo este señor fue descubrir una ruta para llegar a América desde
desde Europa y aparte promocionó y le dio visibilidad a su descubrimiento. El trabajo de Colón fue muy importante y el reconocimiento que se le puede llegar a dar es muy poco comparado con el gran impacto de su obra, y gracias al que le tengamos que agradecer que fueron los castellanos y no los británicos o los franceses los que nos encontraron, pero ese es tema para otro día. A partir del siglo XX se comenzó a celebrar el 12 de octubre, pero ¿cómo se le podría llamar a este día tan importante? Al principio se le llamó la fiesta de la raza española, pero no pegó. Entonces le comenzaron a llamar el día de la raza o fiesta de la raza debido al mestizaje y el nacimiento de una nueva raza. En tiempos modernos muchos le llaman este día como el día de la resistencia indígena. Obviamente los que le pusieron este nombre ignoran el hecho de que los indígenas fueron quienes ayudaron a conquistar América para los castellanos. Pero bueno, en México desde el 2020, gracias a nuestro viejito presidente, a este día le conocemos como el Día de la Nación Pluricultural, pero Día de la Raza suena mejor. Y bueno, ¿qué opinan de este día y cómo le llaman ustedes? Bienvenidos al baúl del chismesote histórico. El 13 de octubre es un día muy interesante ya que han pasado cosas que han cambiado el rumbo de la historia a lo largo del tiempo, y como a mí me gusta la historia de la antigua Roma, déjenme les cuento un chismesote. El emperador Claudio, el sobrino nieto del emperador Augusto, a pesar de ser medio cojo y tartamudo, fue una persona inteligentísima. Sin embargo, el emperador tenía muy mala suerte en el amor. La primera de sus esposas le salió adúltera y medio conspiradora, la segunda parece ser que lo maltrataba psicológicamente, la tercera, Mesalina, resultó ser una ninfómana que le engañó 1001 veces y al último el emperador la mandó a ejecutar. Después de su tercera esposa, Claudia estaba preocupado porque su primer hijo se murió ahogado cuando intentó comer una pera y solamente le quedaba un hijo varón, británico. En esta dinastía, la Julio Claudia, era muy común adoptar sobrinos o parientes cercanos para mantener la línea dinástica, y Claudio decidió casarse con Agripina la menor, la cual tenía un hijo muy peculiar, el loquísimo de Nerón. Este joven era el candidato perfecto para la adopción ya que era un descendiente directo del emperador Augusto. Agripina era ambiciosa y luego de convencer a Claudio de adoptar a Nerón y señalarle como su sucesor por encima de Británico, se dice que ella le ordenó a Claudio comer un plato de setas venenosas, lo que obviamente terminó con la vida del emperador. Lo que les acabo de contar es solamente un rumor, pero la realidad es que Claudio ya tenía más de 60 años, por lo que no le quedaba mucho tiempo de vida. El punto es que el 13 de octubre del año 54, el mismo día de la muerte del emperador Claudio, subió al trono del Imperio Romano el último miembro de la dinastía Julio Claudia en coronarse emperador de Roma, el imperator Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, o simplemente el emperador Nerón. ¿Y ustedes qué piensan acerca de este chismesote? Bienvenidos al baúl de las batallas épicas. La batalla de Hastings es una de las más interesantes de la Edad Media, pero ¿por qué sucedió esta batalla? El rey inglés Eduardo el Confesor cometió una tontería, decidió ser un rey célibe y obviamente como no tuvo hijos no había un sucesor claro, y para acabarla de joder le anduvo prometiendo el trono a medio mundo, y luego de su muerte, el rico conde de Wessex, Harold, fue elegido rápidamente como rey de Inglaterra. Sin embargo, dos pretendientes más al trono inglés aparecieron: el rey de Noruega, Harald Hardrada, basándose en una antigua promesa de un rey muerto cuya casa ya ni gobernaba Inglaterra, se lanzó con todo, pero en la batalla de Stamford Bridge fue derrotado y Harald murió en esta batalla. El segundo y más preocupante de los pretendientes, el duque de Normandía, Guillermo el Bastardo, llegó por una promesa. Al parecer Eduardo le dijo, tal vez no tan en serio, que Inglaterra sería suya a su muerte, pero para Guillermo esta promesa significaba todo. El Bastardo comenzó la invasión de Inglaterra por el sur y poco después de haber peleado contra los nórdicos, inmediatamente Harold fue a enfrentarse al normando el 14 de octubre en la batalla de Hastings del año 1066. Al comienzo los ingleses tuvieron el dominio de la batalla, sin embargo los normandos, fingiendo retirarse, atrajeron al descontrolado ejército inglés y después de varios contraataques la batalla terminó con una victoria normanda absoluta. Este combate fue tan intenso que Guillermo llegó a perder 3 caballos y por el otro lado, luego de recibir un impacto de flecha que entró por el ojo y llegó hasta el cerebro, el rey Harold no tuvo más remedio que morir en ese lugar. Poco tiempo después Guillermo sería coronado como rey de Inglaterra y el apodo de Bastardo quedó atrás porque desde ese momento en adelante a Guillermo se le conoce como el Conquistador. ¿Y ustedes qué opinan de esta batalla tan épica? Bienvenidos al baúl de la historia. ¿Qué sucedió el 15 de octubre en la historia? La muerte de un hombre sin miedo. Diego de León fue un militar que se hizo notar en la primera guerra carlista, la cual terminó en el año 1840. Diego, el cual era el comandante de lanceros, destacó por su valor en esta guerra ya que tenía la costumbre de ir al frente de sus hombres y cargar donde el enemigo fuese más numeroso, y gracias a esto se ganó el apodo de la primer lanza del reino. En esos tiempos en España los partidos políticos eran los progresistas y los moderados, a los cuales pertenecía Diego, y también la regente del reino, María Cristina de Borbón. Esta María falló en conciliar las ideas políticas de ambas facciones y esto fue aprovechado por el generalísimo Baldomero Espartero. Espartero, aparte de conseguir convertirse en regente y que María se fuera al exilio con sus partidarios, logró retener a la pequeña reina Isabel II. María, que no estaba de acuerdo en que otros anduvieran envenenando la mente de su hija y aparte porque quería recuperar el poder junto con sus fieles moderados, organizó y financió una revuelta para recuperar la regencia. Esta revuelta no tenía pinta de terminar bien, no obstante, el valiente Diego, dándolo todo, asaltó el Palacio Real de Madrid para capturar a la reina Isabel y a su hermana y llevarlas con su madre, pero al ver que su plan falló decidió mejor retirarse
rendirse y entregarse, pensando que Espartero no se atrevería a ejecutarlos, ya que este siempre respetaba la dignidad de los vencidos. Y pues en esta ocasión fue la excepción, y el 15 de octubre del año 1841 se llevó a cabo el fusilamiento de Diego de León. Diego, sin miedo a nada y vistiendo su traje de gala antes de morir, se acercó con los soldados y les dijo: no tembléis, al corazón. Y así fue como terminó la valiente vida de Diego de León. ¿Y ustedes, gente, qué opinan de todo este asunto?